La ONG Médicos Unidos por Venezuela aseguró que el 92% de los venezolanos no puede costear una póliza de seguros o acudir a una clínica para subsanar un problema de enfermedad. Para abordar este tema y cuál es la situación hospitalaria en el país, tenemos con nosotros al director de la ONG, el doctor Jaime Lorenzo. Doctor, ante todo, feliz día del médico y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, amiga. Un saludo a tu persona, a tu equipo de producción, que cada día son excelentes, y todas las personas que nos pueden estar escuchando y viendo en este momento. Doctor, usted hablaba de que el 92% de los pacientes no cuenta con una póliza de seguros y debe asumir los gastos médicos en los centros hospitalarios del país. Hablemos acerca de esto, de la dificultad de los médicos para poder diagnosticar por el hecho de que es el paciente quien debe cubrir estos exámenes y la dificultad para el paciente de poder tener un diagnóstico certero. Pero yo creo que vamos a poner más grande el número, porque de repente hablar que solamente el 92% de los pacientes pareciera un número pequeño. La realidad es el 92% de la población que vive en Venezuela. Esa es la realidad, y eso está sustentado por la Cámara Aseguradora, por la encuesta del COVID, donde las cifras es lo que dan. Es decir, son muy pocos, un porcentaje muy pequeño de la población venezolana que puede o costearse una póliza de seguros o tener dinero para poder pagar directamente el ingreso a una clínica privada. El resto de la población tiene que acudir a lo que hemos llamado, y se llama, y es una palabra normal, al gasto de bolsillo. Es decir, tiene que sacar de su bolsillo y hacer diferentes malabarismos para costear los estudios para diagnosticar una enfermedad o hacerle seguimiento a la enfermedad, y después de eso, para poder ingresar, para solucionar su emergencia, para solucionar su problema de enfermedad, para poder ingresar tiene que comprar entre el 80 al 60% de los materiales médicos quirúrgicos y el 80% de los medicamentos, porque en nuestros establecimientos públicos los porcentajes de dotación de medicamentos generalmente rondan el 60%, pero ojo, en un 60% de medicamentos, pero la cantidad necesaria para un número importante de pacientes nunca logra cubrirse. Por ende, el paciente, los familiares del paciente, tienen que recurrir al gasto de bolsillo, que también representa una inmensa cantidad de aportes que vienen por remesas de otros países, por trabajo a destajo que hace la gente. Y ahorita acabo de escuchar una entrevista de un profesor universitario, que los profesores universitarios han tenido que buscar múltiples empleos para poder tener cierta dignidad de vida. Y digo cierta porque con eso inclusive no pueden cubrir los tratamientos para las enfermedades que un profesor universitario de más de 60 años pueda tener, como puede ser hipertensión, diabetes, inclusive las patologías oncológicas. Doctor, por ejemplo, cuando son casos mínimos, entiendo que la familia se une y hacen una colaboración para poder cubrir estos gastos, pero ¿qué pasa si la persona necesita un tratamiento que es a largo plazo o en todo caso necesita una intervención? Usted que tiene ese contacto cara a cara con los pacientes, ¿cómo están haciendo? Bueno, están haciendo de todo, desde colectas entre familiares hasta avisarle a familiares que estén en el exterior, porque debemos recordar que esa migración forzada, todas las familias en Caracas, en Venezuela, perdón, tienen un familiar que se fue del país, uno o dos o más familiares o conocidos. Entonces, ese conocido, ese familiar que logró no una estabilidad total en el país donde esté, sino una cierta posibilidad de ganar y tener otros ingresos, ayuda mandando remesas. Pero hay momentos que la remesa puede demorar, porque la persona que le envíen no es un hombre que esté ganando un sueldo perfecto, y esas demoras son las que retardan la intervención y la acción sobre el paciente solucionar sus problemas. Y eso es una situación que la estamos viendo a cada momento. Un paciente que debe ser diagnosticado, o tenemos la presunción de una patología oncológica, estamos llegando a hacer el diagnóstico tardío, porque la demora en que esa persona pueda reunir toda la batería de saber de imagen para tratar de ubicar o las biopsias o los procedimientos de laboratorio que hagan falta para ayudar al diagnóstico, cuando se tome una muestra, pasarla para la biopsia, la terapia patológica, el pago de esos estudios
demora porque no tiene el dinero inmediatamente. Y en la medida que se demora, se retarda un diagnóstico y nos estamos encontrando que aparte de la imposibilidad de dar un tratamiento adecuado, estamos volviendo a tener pacientes oncológicos en estadios avanzados de enfermedad y cuando hablamos de eso estamos retrotrayéndonos a la década de los 60 o más atrás del siglo pasado. Doctor, ¿cuál es la situación actual de los centros hospitalarios en el país? Mira, cada día es más duro porque, y aquí hay que tener claro, el médico, el personal sanitario que labora en nuestros hospitales fue formado para trabajar en lo que estudió y en lo que se formó. Pero estamos tomando y haciendo acciones desde el punto de vista de enfrentarnos a que no podemos estudiar un paciente adecuadamente, no podemos presentarle las mejores formas de tratamiento y eso a la larga está creando un doble sentido, porque ese personal sanitario que viene de una formación universitaria, al sentirse y con las manos atadas para hacer el diagnóstico o actuar conociendo la realidad del paciente, está causando problemas de depresión en el personal sanitario. Y aparte de eso, es difícil asumir, hablar con un familiar, explicarle todo lo que hay que hacer, porque el establecimiento, hospital, ambulatorio, no cuenta con los recursos mínimos para hacer los estudios. En el caso del laboratorio, la Federación de Colegios Bioanalistas ha sido muy clara, hablan de un 80% de incapacidad por parte de los laboratorios de poder hacer exámenes de cierta magnitud. La parte de imagenología hay graves problemas en la parte de rayos X, tomografía y resonancia magnética, porque hay muchos que ya no están funcionando. Es decir, el retraso que tenemos es enorme. Y más aún en la parte de anatomía patológica, el diagnóstico de muchas enfermedades agudas o crónicas, en el caso del cáncer, la anatomía patológica es el diagnóstico por excelencia para tener un claro diagnóstico de la persona. En nuestro establecimiento, a menos que el familiar o el paciente se haga los estudios y los exámenes en el sector privado, la demora de la respuesta por parte de la institución pública puede ser en un lapso de tiempo muy largo. ¿Hay empresas o fundaciones en Venezuela que puedan contribuir con estos tratamientos? El gran problema es que muchos de los que hacían ese apoyo al ciudadano venezolano han tenido que inclusive demorar muchas cosas porque recuerda que casi todas esas organizaciones y fundaciones son ONG que reciben apoyo internacional y que tienen, y bajo esta espada de Damocles que está apareciendo una ley de regulación de lo que ya está regulado, porque tú para ser una ONG tienes que registrarte, tienes que hacer asamblea y cumplir con ciertos requisitos, inclusive inscribirse en el SENAT. Con esta nueva reglamentación que está a discusión en la asamblea, eso está creando miedo y hay muchas cosas que te dicen que si tú haces algo puede ser tomado como una ofensa a la seguridad nacional. El hecho de cargar materiales de medicamentos que vayas a llevar a otro estado porque vas a hacer un operativo de asistencia de solidaria, puede acarrearte un problema porque te pueden acusar de tráfico de medicamentos, que te estás haciendo cosas extrañas y la realidad, lo que hace la gente que está en las ONG y en organizaciones que ayudan, es ayudar a la gente. Eso crea un retraso y la dificultad con respecto a la ayuda humanitaria internacional. Debemos recordar que lamentablemente esa historia de que Venezuela es un país boyante por el petróleo también ha disminuido la posibilidad de que entiendan en otros países la grave situación que se está viviendo. A nivel internacional se ha reconocido la valía de los médicos venezolanos como profesionales de excelencia, pero si hablamos dentro del país, ¿hay un déficit del personal del sector salud? Ya los números, tanto de los órganos federativos, han puesto un número, una cantidad, pero nosotros decimos que esa cantidad es quizás corta, por una razón. Muchos colegas se han ido sin necesidad de solicitar un documento que mandan los colegios de la federación para poder ingresar a otro país, porque hay países que no lo solicitan. Por otro lado, tenemos que muchos de la gente de la generación que hemos ayudado a formar como nuevos especialistas, todos los que se fueron. Hasta el año pasado una inmensa cantidad, es decir, las generaciones de relevo, si te das cuenta,
Este pelito blanco habla de edad. Detrás de mí deberían estar ya 3, 4 generaciones que son los que van a relevarme a mí en los niveles de tiempo, de experiencia, unos más cerca de mí que tienen más experiencia que el subsiguiente, porque la cadena de atención a un paciente va desde el más joven, que puede ser estudiante de medicina, de enfermería, hasta el de mayor jerarquía, porque todos intervenimos. Y esa intervención no se logra con un plumazo, sino es el tiempo. Si tú dejas un hueco tan grande, ya estamos empezando a notar especialidades que tienen dificultad para tener el especialista necesario en los centros hospitalarios e incluso en algunas clínicas, aquellas subespecialidades de altísima demanda están empezando a faltar porque se han ido fuera del país. El daño puede ser tremendo y un especialista no se forma en un mes, en 2 veces, 1 año, 2 años. Son años de formación y luego años de adquirir experiencia. Bajo este panorama, si pudiésemos hablar de cómo califica la atención a los pacientes en Venezuela en comparación con países de América Latina y cuál es la proyección a futuro, tomando en cuenta que esta nueva generación no se está preparando como debería. Lamentablemente, los que vamos a sufrir, porque aquí no voy a pasar una línea de médico, no, porque somos ciudadanos y en algún momento vamos a enfermarnos. El gran problema es para todos los ciudadanos venezolanos, que ya de por sí hay un retraso importante en la atención, y hablo de atención sin hablar de atención de calidad Sí, ni claro, la dignidad del paciente, sino la entendemos. simple atención con lo que tenemos. En la medida que esto vaya reduciéndose la cantidad de personas con la experticia necesaria, en lo que se aumente una formación inadecuada, a la larga quien paga, pagamos todos los ciudadanos venezolanos. Y eso es un problema. Por ejemplo, los pacientes que estaban inscritos en el sistema de hemodiálisis nacional hasta hace unos años rondaban los 15.000. La última información que facilitan las propias organizaciones de pacientes, estamos hablando que ya ese número bajó de 7.000. Es decir, que hay un 8.000 que nadie sabe dónde está. Porque si estuvieran en otros países, bueno, perfecto, están recibiendo, pero hay información. Entonces, ¿qué presumimos? ¿Fallecieron? No acuden al sistema, pero un paciente con problemas renales que no acude al sistema de hemodiálisis, a la larga va a fallecer porque no está limpiando la sangre. Esas inequidades van a comenzar a ser más palpables y vamos a tener, como te dije, y pongo el ejemplo del paciente oncológico porque es algo que tenemos, hay una realidad, el paciente, la unidad de radioterapia de las 21 que había en el país, si acaso están funcionando 2 en precarias condiciones. Unidades de quimioterapia, que la quimioterapia no es un medicamento que se lo va a entregar a usted para que vaya a cualquier sitio por eso, debe ser colocado y vigilado por personal entrenado, que son nuestras enfermeras y los oncólogos. Si esos sitios no están funcionando, ya tú ves que las 2 armas más importantes para el tratamiento del cáncer no están. Con A la respecto a los larga médicos... vamos a tener mortalidad, vamos a tener personas con una altísima discapacidad y el daño es generacional al país. Y tomando en cuenta lo siguiente, mi querida amiga, que lo que llaman la pirámide poblacional en Venezuela, la parte baja se ha venido reduciendo y la parte baja es los hombres y mujeres productivos. Y la parte donde están los de mayor edad es la persona que no tienen la misma capacidad de producir, pero que están empezando a sufrir las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. Sí, compleja la situación. Doctor, si nos vamos ahora al tema de la adquisición de medicamentos, vemos de manera reiterada que las personas dicen que hay muchas farmacias en Venezuela, que el problema ahora no es de abastecimiento, sino de costos. En efecto, mi querido amigo, a veces pasamos de un desabastecimiento que lo veíamos en los estantes hace unos años, que más bien había puras envases de agua, en vez de productos alimenticios y medicamentos, y ahora tenemos una gran cantidad de medicamentos que en algunos casos cumplen con todas las normas sanitarias, en otros casos solamente tienen permiso de importación. Es un problema que tienen que solucionar acá. Pero hay una oferta importante de medicamentos, pero el paciente, por la condición socioeconómica que sufrimos, tiene que a veces tomar la decisión porque el medicamento puede incluso ser más barato que en otros países. Tú no tienes capacidad para comprarlo. Por una sencilla razón,
lo que estás recibiendo no te alcanza aunque tengas múltiples trabajos. Y la otra cosa que debemos recordar que en una balanza de qué compro primero, lo primero que compro son alimentos. Y el medicamento, puedo tomarlo o reduzco las dosis o busco uno mucho más barato o busco mecanismos para lo último que sería es comprar el medicamento porque la prioridad es alimentarse, la prioridad es subsistir, la prioridad en la época de inicio de clase es ayudar a los niños a ingresar y ya nuestros amigos de la parte de educación están advirtiendo que hay una altísima deserción de estudiantes porque no hay capacidad de enviarlos a las escuelas. Doctor, gracias por acompañarnos y me llama la atención que se incluye como paciente porque es que ustedes no escapan tampoco de esa realidad. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Gracias, amiga. Cuídense, por favor. Igual para usted. Estábamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo. Él es director de la ONG Médicos Unidos por Venezuela sobre la realidad para el sector salud en nuestro país.